Juan 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Las llaves. Las llaves, esas que frecuentemente perdemos, olvidamos. En nuestros días, esas famosas llaves representan principalmente seguridad. Necesitamos llaves para resguardar algo valioso. Necesitamos llaves para proteger nuestros bienes, nuestra familia, de manera que cuando nos enteramos que dormimos con estas pegadas en la puerta, todos nos asombramos al descubrirlo, ya que pusimos en gran peligro a nuestra familia. Las llaves, estas han existido desde tiempos antiguos. Y ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, las llaves jugaban un papel primordial. Pero lo interesante es que las llaves en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no representaban tanto seguridad como en nuestros días, sino principalmente autoridad. Autoridad. Las personas que poseían llaves eran encargados, digamos, de las puertas del reino. Eran encargados de resguardar a los presos. Así que en la antigüedad, las llaves representaban principalmente autoridad. De hecho, en el libro de Apocalipsis, que esta semana estudiamos, en el capítulo 1 se dice que Jesús tiene las llaves de el Hades, las llaves de donde habitan los muertos. Y la idea no es tanto de seguridad, sino de transmitir de que Cristo tiene una autoridad suprema. Mis hermanos, el día de hoy, en nuestro tiempo de catequesis, meditación para la Santa Cena, nos toca reflexionar sobre las llaves del reino. ¿Y cómo es que hemos topado con este tema? Bueno, les recuerdo que lo último que revisamos fue referente a la administración de la ordenanza de la Cena del Señor. Hemos visto que el bautismo y la Cena del Señor son medios de gracia que Dios usa para hacernos crecer. Y vimos el tema de qué es la Cena del Señor, qué es un memorial y más que un memorial, quiénes la deben tomar, quiénes no. Y yo les quiero recordar que lo último que vimos fue esta pregunta. Dice: deben ser admitidos a la Cena del Señor quienes por lo que profesan y por la forma en la que viven demuestran que son incrédulos e impíos. La respuesta fue no, porque esto deshonraría el pacto con Dios y haría que la ira de Dios caiga sobre toda la congregación. Por tanto, según lo que Cristo y sus apóstoles instruyeron, vean esto: la iglesia cristiana tiene el deber de excluir a tales personas haciendo uso de las llaves del reino para que esas personas reformen sus vidas. Es por eso que ahora el catecismo pregunta y dice: bueno, y a todo esto,
¿qué son las llaves del reino? ¿Nos queda claro? Esa persona no debe, las personas que por su profesión y por su vida demuestran que son incrédulos, no deben ser admitidas, sino que la iglesia, por el ejercicio de las llaves del reino, debe cerrar, debe abrir o debe cerrar el reino para tales personas. Es por eso que hoy nos encontramos considerando las llaves del reino. Después de esto, la próxima semana, entramos a la última sección del catecismo, que es la parte de gratitud, donde vamos a revisar los 10 mandamientos por un largo tiempo. Esto es la parte última de la segunda sección, que tiene que ver con la salvación, con los medios de gracia, con el crecimiento. Y vamos a reflexionar sobre qué son las llaves del reino. Pero mis hermanos, para entender qué son las llaves del reino, primero hay que entender qué es el reino, ¿no es cierto? ¿Qué es el reino de Dios? Esta pregunta, mis hermanos, es compleja, es vasta en su significado, pero a través de algunos versículos yo quiero transmitir y enseñar de una forma muy sencilla qué es el reino de los cielos y qué significa entonces que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Así que permítanme instruir brevemente sobre qué es el reino de Dios o el reino de los cielos. Y lo mejor que uno puede hacer para entender qué es el reino de Dios es ir al principio. Literalmente, a Génesis, el principio. Porque, hermanos, si hoy podemos hablar del reino de Dios, es porque Dios en su gracia quiso restablecer su reino, que una vez fue corrompido. En el jardín del Edén existía el reino de Dios, al menos, hermanos, en prototipo, al menos en semilla. Iba a crecer, pero ya existía en semilla. ¿Y en qué consistía el reino de Dios en el jardín del Edén? Bueno, Dios se paseaba en un huerto, en una tierra que pertenecía a Dios. Y Dios se paseaba en ese huerto donde Adán había sido puesto. Adán debía vivir en conformidad a la ley de Dios y disfrutando al mismo tiempo de la presencia de Dios que se paseaba por el huerto. Mis hermanos, el tema del reino de Dios es complejo, pero vean qué sencillo lo podemos entender a la luz de cómo era en el jardín del Edén. El reino de Dios es entonces la habitación de Dios en este mundo con su pueblo que le debe adoración y obediencia. Y ese pueblo debía crecer. ¿Cómo? Creciendo al obedecer los mandatos de Dios. Y Dios lo prosperaría. Dios bendeciría ese reino. Bueno, Adán cayó bajo el engaño de un usurpador. Ese usurpador llamado la serpiente antigua tenía el deseo de instaurar su propio reino en la tierra. Y entonces guió a Adán para que desobedeciera a Dios. Guió a Adán para que se olvidara de sus mandamientos. Y de esa forma el hombre se rebeló contra Dios y su reino. Pero ¿qué creen? Que en la gracia de Dios, a partir de que Adán cayó, en su misericordia, Dios quiso seguir estableciendo su reino.
Y es por eso que desde Génesis en adelante vemos la historia de dos reinos a través de toda la humanidad. Ahí vemos a la Torre de Babel diciendo: hagámonos un nombre, establezcamos nuestro reino, separado de los mandamientos de Dios, y crezcamos nuestra gran fama. Pero ¿qué dice Dios a Adán? Adán, yo te haré a ti una gran nación. Y a partir de todo ese tiempo vemos dos reinos contraponiéndose todo el tiempo. Hoy nosotros, mis hermanos, nacemos de facto, por naturaleza, en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios 2, 2. Bueno, desde el 1 leamos. Otra vez estoy en otro lugar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy, todos nosotros nacemos bajo la potestad del príncipe de este mundo. Es por eso que Jesucristo dice en Juan capítulo 8 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos se preguntan, pero si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús contesta: aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. De manera que ustedes no son hijos del reino de Dios, sino hijos de las tinieblas, literalmente hijos del diablo. Amigo, esta tarde debes saber que la Escritura enseña que eres por naturaleza hijo de ira. Niños en la iglesia, la Escritura dice que ustedes no son hijos de Dios por nacer en lugares cristianos, que si ustedes no están en Cristo Jesús, ustedes pertenecen al príncipe de este mundo. Todos nacimos de esa manera. Todos nacimos como enemigos de Dios. Pero como dije hace un momento, en su gran misericordia, aunque el hombre se rebeló contra Dios para establecer su reino, Dios quiso aún así mantener su reino de gracia para que cualquier pecador que quiera huir del reino de este mundo encuentre refugio. Para que aquel pueblo de Israel que quería huir de Egipto encontrara un lugar. Antes fue Israel. Israel fue el medio por el cual el reino de Dios era proclamado. Israel era una representación del reino de Dios. Dios iba, vean esto, lo mismo que pasa en el Edén. Dios iba a habitar en medio de un pueblo. Dios tomó un pueblo para sí. Dios le dio leyes para que vivieran en su conformidad.
y Dios iba a tener comunión con ese pueblo. Ahí vemos el reino de Dios. De manera que cualquiera que quisiera huir del juicio de Dios tenía que recurrir a la luz de Israel. Tenía que recurrir a la luz de Israel. Por eso escuchamos de Ruth la Moabita, encontrando refugio en el pueblo de Israel. ¿O qué tal hoy con Agar, encontrando refugio en el pueblo de la promesa? Jesucristo vino porque Israel solo era lo que el pueblo de Israel como vivía, solo era temporal. Jesús dice que Él vino a establecer su reino. De hecho, ¿recuerdan lo que dice Juan el Bautista? El reino de Dios está entre vosotros. Y si ustedes leen con atención los evangelios, sobre todo Marcos, Lucas y Mateo, ustedes se van a dar cuenta que Jesús habló frecuentemente del reino. Muy frecuentemente. Por ejemplo, cuando Jesús está sacando demonios, dice: si yo por el dedo de Dios saco demonios, eso quiere decir que el reino de Dios está entre vosotros. O arrepentíos, dice Marcos capítulo 1, versículo 15 y 16, arrepentíos porque el reino de los cielos, que es sinónimo al reino de Dios, ha llegado. Jesucristo vino a establecer el reino definitivo. Israel había apuntado a Jesús, como lo vimos hoy en 2 de Samuel. Israel estaba esperando que viniera el rey de Israel, que viniera ese rey prometido de David, y que al venir ese gran rey, el reino de Dios se estableciera definitivamente. Y eso vino a ser Jesús, pero ya sabemos lo que pasó. Los israelitas tenían sus ojos demasiado puestos en las cosas terrenales y no reconocieron al rey porque solo querían victoria física, victoria terrenal, y no entendían que el rey venía en primer lugar para establecer paz, para vencer a otro tipo de enemigos: el pecado, la ira de Dios, el diablo, etcétera. A este reino, al reino de Dios, al reino de Cristo, se puede entrar, pero solo a través de una obra espiritual. Abran sus Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Este texto es muy interesante, hermanos, porque llega un hombre llamado Nicodemo a hablar con Jesús. Un judío, un experto en la ley, uno que vivía de una forma agradable en el reino de Dios. Y Jesús le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús viene y exhorta a un experto en la ley, a uno que tenía derecho de facto en el reino de Dios. Él pensaba, por eso puse mis dedos entre comillas, Pero Jesús le dice: amigo, estás fuera del reino. Y es que este fue un gran problema en el pueblo de Israel. Muchos no comprendieron que la pertenencia externa al pueblo de Israel no implicaba la pertenencia interna al pueblo de Dios.
Y por eso Jesús viene a aclarar que ustedes sean hijos de la descendencia de Abraham, no los hace hijos de Dios. De eso trata Juan 8, hermanos. Porque Jesús les dice, ustedes creen ser hijos de Abraham, pero Dios puede levantar hijos de Abraham de las rocas. Ustedes más bien son de la descendencia del diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. No, Nicodemo entiende, estás fuera del reino. Y la única forma en la que tú puedes entrar al reino de Dios es si naces de nuevo. ¿Y nacer de nuevo? ¿Puede acaso uno siendo viejo entrar al vientre? Oye, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Por eso en Mateo capítulo 3 tenemos un llamamiento, el mismo que le hace el Señor Jesús a Nicodemo. Dice en Mateo 3 versículo 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, esto era tan controversial como lo que dijo Jesús. Está diciéndole al pueblo de Israel, arrepiéntanse porque están fuera. De manera que a este reino solo se puede entrar por arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y en este reino hay uno que posee las llaves. Y sí, hoy yo sé que me he tardado en esta introducción, es la introducción, hermanos. No se preocupen, los demás puntos son más sencillos, pero es necesario, porque hoy yo vengo a recordarle a la iglesia a través de la palabra de Dios que, iglesia, nosotros tenemos parte en las llaves del reino. Pero primero teníamos que entender qué es el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios es entonces, en pocas palabras, aquella bendición para el pecador en donde éste es aceptado en la comunión con Dios, en donde éste puede gozar de la presencia de Dios, de la vida de Dios y vivir con Él guardando sus mandamientos y deleitándose para siempre en su presencia. Ese es el reino de Dios. Mis hermanos, y el reino de Dios ya está presente, aunque esperamos la consumación. Hoy el reino de Dios es que pecadores pueden ir a tener comunión con Dios, pueden ser recibidos por Dios, perdonados de sus pecados, para vivir eternamente en su presencia. Hoy ya tenemos algunos que disfrutan de esto de una forma más excelente que nosotros. Los santos en el cielo, aquellos que se nos han adelantado, ellos gozan más plenamente del reino de Dios. Pero hermanos, hay todavía algo más que esa presencia del reino de Dios. Y es la vida venidera en donde Cristo establecerá su reino y nosotros habitaremos con Él, contemplando su gloria día tras día, contemplando al Trino Dios en la faz de Jesucristo. Día tras día, continuamente alabando, escuchando su voz, siendo alimentados espiritualmente por Él, contemplando su grandeza, obedeciendo sus mandamientos. Ese es el reino de Dios que nos espera. Pero hay alguien que tiene autoridad para dejar pasar o cerrar la entrada a este reino. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Un momento porque bueno, yo lo tengo en mis notas, pero creo que la cita está mal, así que escuchen más bien mi cita. Escribe al ángel
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, Jesús. Hermanos, Jesucristo, el Dios encarnado, vino a este mundo a obedecer, a morir, a guardar la ley de Dios para poder establecer el reino de Dios. Y no hay mejor ilustración de esto que Apocalipsis 5. Cuando Juan está llorando y dice: Juan, ya no llores. Ya hay uno que puede abrir los sellos, ya hay uno que puede establecer el reino de Dios, Jesús. Por medio de su obediencia, Él se vuelve el rey adecuado, y por medio de su muerte, Él paga la deuda del pueblo que va a rescatar, de manera que Él se establece como el soberano sobre el reino. Hay con uno, amigo, que tienes que quedar bien. Niños, hay uno al que tienen que agradar. Miren, yo tengo, como no es secreto, puras niñas hasta ahora en la casa. Hasta ahora. Ya viene Tomasito. Y las niñas tienen magia para convencer al papá. O este es muy débil, o no sé, pero, o las dos. Y cuando estas quieren quedar bien con papá, se acerca y ofrece algún besito o algo más, ¿verdad? Algún cafecito. Bueno, y a ellas les conviene quedar bien con papá, porque va a poder comprar quizá el dulce, porque con mamá no funcionan esas manipulaciones. Mis hermanos, niños, pero hay uno con el que ustedes tienen que estar bien, a quien ustedes deben agradar, con el que es menester, con el que es necesario que ustedes tengan paz, niños. Y ese alguien con el cual ustedes tienen que quedar bien es el que tiene las llaves del reino de Dios en su mano, en su poder. Jesús. Y Él demanda fe en Él. Él desea que los pecadores crean en Él, lo confiesen con su boca. Esa es la única forma en la que uno puede tener paz con Él. Porque mientras alguien permanezca en incredulidad, será echado. Por eso dice el Salmo 2 muy correctamente: besar al Hijo para que no se enoje. ¿Cómo besas al Hijo? ¿Cómo besas al Rey? No por tus buenas obras. ¿Cómo puedes agradar al Rey? No por tus buenas acciones, no por estar aquí domingo tras domingo. La única forma en la que puedes quedar bien con el Rey es besándolo. Con un beso de fe, confesándolo y diciendo: tú eres el Salvador. ¿Recuerdan a ese hombre que estaba colgado al lado del Señor Jesús? Él le dice, hermanos, Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él contesta: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ahí estaba uno crucificado, uno que no pudo hacer nada durante su vida para agradar al rey, uno que lo había deshonrado, pero ahí al último, con un beso de fe, besó al Hijo y dijo: creo que tú eres el rey que es crucificado. Creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador. Por favor, gran rey, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Y él dijo: tengo autoridad para echarte o para dejarte pasar. Sé bienvenido al reino eterno. Es por eso que cuando personas vienen a la iglesia e inmediatamente dicen: deseamos ser miembros, nosotros insistimos: primero asegura que han entrado al reino de Dios, porque no tienen que esperar agradar en primer lugar a esta iglesia, a este pastor. No, con el primero que tienen que estar bien es con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hermanos, hay uno que tiene la llave y ese es Jesús. Ahora sí, en los 10 minutos que me sobran, podemos entender qué significa que las llaves tienen, que la iglesia tiene las llaves. No hay duda que la iglesia tiene las llaves. Lo leímos en Juan 20, ¿no es cierto? Todo lo que atares en la tierra será atado. A quien le perdonare los pecados le serán perdonados. A quienes se los remitiese le serán remitidos. Y vamos a Mateo 16. Mateo 16. Versículo 18. Y yo también, Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vean esto, ¿qué? Te daré. ¿Qué presupone te daré? Que Él es el que tiene la autoridad. Pedro es solo guardián de las llaves. El que tiene la autoridad final es Jesús. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vimos en Juan 20, a quien les remita los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviese les serán retenidos. Mis hermanos, ¿qué significa esto? Que Pedro recibió las llaves y después que los 12 reciben las llaves. La iglesia a través de los años creyó que Pedro recibió las llaves como representante de la iglesia. Es cierto, Pedro tuvo un momento particular en la historia de la redención en donde a través de la proclamación de la verdad ellos establecieron el reino de Dios de una forma peculiar, pero después también los 11 otros y Pablo, porque también a ellos se les da esa autoridad. Los apóstoles funcionaron de una forma especial para establecer el reino, pero después, mis hermanos, debemos entender que Pedro y los discípulos reciben las llaves en representación de la iglesia. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Mateo 18, el mismo, unos capítulos adelante, cuando habla sobre la disciplina de la iglesia, se dice: de cierto os digo que todo lo que atéis, hablando de la iglesia, todo lo que la iglesia ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Así que la iglesia, mis hermanos, ha recibido como administradora la llave del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Ya lo describimos.
es aquel gozo beato, aquel gozo bienaventurado que los pecadores, al que los pecadores pueden entrar. Bueno, Cristo es el Señor de ese reino y Él tiene las llaves, pero las encargó a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia abra o cierre. ¿Cómo abre la iglesia el reino de los cielos? Si tienen su boletín, dice en la pregunta 83, ¿qué son las llaves del reino? La predicación del santo evangelio y la disciplina cristiana que lleva al arrepentimiento. Ambas cosas abren el reino a los creyentes y los cierran a los incrédulos. Mis hermanos, déjenme parar aquí un momento y traer una exhortación a la luz de esto. Veamos la importancia de la iglesia de Dios. Es a la iglesia de Dios a quien se le ha encargado las llaves del reino para abrir y cerrar, para atar y desatar. Es la iglesia quien tiene esa responsabilidad. ¿Cuán importante es entonces el velar por una iglesia sana, por una iglesia santa? ¿Cuán importante es ser un miembro que protege la iglesia? ¿Cuán importante es ser un miembro que está al pendiente del bienestar de la iglesia local? ¿Cuán importante es un miembro que ora por su iglesia local? ¿Por qué? Porque a la iglesia se le ha otorgado este privilegio, mis hermanos. Pudieron haber sido ángeles que hacen las cosas mejores que nosotros, pero Dios quiso dar a la iglesia las llaves del reino, para que a través de la predicación y la disciplina, las puertas sean abiertas o cerradas. ¿Cómo es abierta las llaves, las puertas? Por medio de la predicación. Bueno, de esto tenemos testimonio abundante en la palabra. Dice que Dios decidió salvar a los pecadores por la locura de la predicación. O podríamos ir a Romanos capítulo 10. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? La iglesia, a través de la predicación de la palabra, abre las puertas. Mis hermanos, cuán importante es entonces que la iglesia tenga un compromiso en el púlpito y fuera del púlpito de proclamar la verdad. Cuán importante es que un padre de familia busque una iglesia sana para escuchar la verdad, porque es a través de la predicación del evangelio que las puertas se abren, o a través de una mala predicación que nunca se escuche el abrir de puertas. Es triste y doloroso escuchar, y yo lo he escuchado, de hombres que se dieron a participar incluso de iglesias que no hablan con claridad del evangelio, solo por no tener problemas en la familia. La proclamación del evangelio, esta mañana, esta tarde, la iglesia a través de la proclamación ha abierto las puertas. ¿Cómo? Anunciando que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores y que todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna. Así es como la iglesia abre las puertas o las cierra. ¿Cómo la iglesia cierra las puertas? Diciendo que el que cree ya ha sido perdonado, pero el que rehúsa creer
ya ha sido condenado. Abran sus Biblias en Juan capítulo 3, versículo 16. Debemos entender que la iglesia las abre como administradora. La iglesia es el siervo del Señor, que a través de la palabra anuncia. ¿Cómo? Por el Evangelio. Versículo 16, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A través de la proclamación del Evangelio, al pecador se le abre la entrada al reino. Se le abre la entrada al reino, para que por medio de la fe pueda creer en el Señor Jesucristo. Y esta tarde, mis hermanos, la Santa Cena viene a confirmar a sus corazones que ustedes ya pertenecen al reino de Dios, que ustedes ya gozan del reino de Dios y que tienen la esperanza de entrar en la consumación del reino de Dios. De manera que hoy que vengas a tomar la Santa Cena, escucha estas palabras de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados, que su deuda está saldada. Iglesia, consuélate esta tarde, que perteneces al reino de Dios solo por la gracia de Dios. Y seamos fieles en tomar esta llave como iglesia para proclamar a los pecadores que hay perdón en Jesucristo. Pero la otra forma es a través de la disciplina de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, a veces usamos ese texto para hablar de la reunión de oración, pero el contexto es la disciplina. Está diciendo que cuando 2 de vosotros, cuando la iglesia se pone de acuerdo para ejecutar un caso de disciplina y declarar a alguien como gentil y publicano que está fuera del reino de Dios, el Padre escuchará a la iglesia. Claro, si es conforme a la verdad. Porque en boca de 2 o 3 testigos, congregados, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo con ellos. La disciplina es la otra llave por medio de la cual se cierra el reino de Dios. A alguien que vive en desorden, a alguien que vive en contradicción de lo que dice su boca con lo que dice su actuar, la iglesia tiene la autoridad y el poder para cerrar el reino de los cielos
a esa persona. Y dice que el Padre va a escuchar cuando eso suceda. Mis hermanos, es por eso que en nuestro pacto de membresía hay una parte muy importante. Y dice en nuestro pacto de membresía que estamos dispuestos, cuando un hermano en la iglesia está viviendo desordenadamente y después de 1 y 2 y 3 amonestaciones no se arrepiente, que nosotros nos comprometemos con la iglesia a decir sí, que sea excomulgado por el bien de su alma y por la salud de la iglesia, que sea excomulgado. Si es mi querido hermano, es mi querido amigo, es con el que vengo a la iglesia, con el que me siento en el ágape, pero temo más a Dios y amo más su alma, que estoy dispuesto a decir sí. Mis hermanos, cuán peligroso es entonces ser una iglesia carnal, que por temor al hombre no ejecute la disciplina de la iglesia. Cuán importante es entonces vivir en santidad cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos vivir en santidad? No solo para proclamar el evangelio allá afuera, no solo para honrar a Dios, también para vivir en el Espíritu Santo y actuar en conformidad a su voluntad cuando es necesario. Una iglesia carnal deshonrará a Cristo. Cuán importante es entonces la frecuente amonestación de orar, de leer la Biblia, de estar viviendo vidas santificadas para honrar a Cristo. Y el tiempo se me ha ido, pero cuando ustedes revisan 1 Corintios 5, y con esto termino para que recibamos la Santa Cena. Cuando ustedes revisan 1 Corintios 5, el apóstol Pablo dice a la iglesia: no se crean más amorosos que Dios. Si Él puso la disciplina es porque Él ama más que tú. En mi nombre y con el poder de Cristo, ejecuten la disciplina. Hermanos, y hay algo que siempre me ha llamado la atención de ese pasaje. En un funeral, ¿es apropiado hablar de fiesta? No. En una disciplina, ¿es apropiado decir a la iglesia: gócense? Claro, no de la disciplina, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice esto. Así que en el contexto de la disciplina, esto es 1 Corintios 5:8. Déjenles leo desde antes para que vean el contexto. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. No con vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. La razón por la que ejecutamos la disciplina es el evangelio. Lo que proclamamos que abre la puerta es el evangelio. Y la disciplina tiene como centro el evangelio. ¿Por qué? Dice Pablo: mis hermanos tienen que ejecutar la disciplina de la iglesia, porque nosotros creemos que Cristo ya vino y ya murió y ya la iglesia fue santificada, de manera que si hay uno que vive desordenadamente, disciplínenlo para celebrar la santidad entre ustedes. Disciplínenlo porque Cristo ya fue sacrificado, porque Él ya santificó nuestros corazones. Ahora, hay algo interesante en la catequesis de la pregunta de la disciplina. Miren, en la pregunta de la predicación, ¿cómo abre la predicación del evangelio las llaves? Dice: la predicación del evangelio abre las puertas y las cierra así. Primero abre y después cierra. En la disciplina de la iglesia empieza al revés. La disciplina de la iglesia cierra las puertas, pero después dice: y también las abre. ¿Cómo? Mis hermanos, porque incluso en un acto de disciplina, nosotros tenemos la esperanza que el pecador se arrepienta para venir a los pies
de Jesús. Amada iglesia, mis hermanos, me siento mal por haber tenido que correr, pero yo quiero que esto se quede en sus corazones. En primer lugar, vean la responsabilidad e importancia de la iglesia de Dios. Vean que esta no es un mero club. Dios nos ha mandado a congregarnos en una iglesia local para seguir avanzando su reino. El reino de Dios es más que la iglesia. Sí, es más amplio, no es todo. Pero la iglesia es una manifestación de ese reino de Dios. Hermanos, ¿ven por qué esas reuniones de miembros que a veces despreciamos son tan importantes? Solo vamos a hablar de presupuesto y esas cosas que nos aburren. No hay disciplina, no se va a poner interesante la cosa. Cuando la iglesia se reúne para esas reuniones sencillas, la iglesia está hablando de cuestiones que tienen que ver con el reino de Dios. Hermanos, veamos el privilegio que tenemos como iglesia de ser la encargada de avanzar el reino de Dios. Hermanos, esto debe cambiar nuestra forma de ver. ¿Por qué es importante pertenecer a un ministerio? ¿Por qué es importante el evangelismo? Porque tiene que ver con avanzar el reino de Dios. ¿Por qué es importante mi ofrenda dominical? Porque tiene que ver con el avance del reino de Dios. ¿Por qué es importante que santifique mi corazón para las reuniones de miembros? Para no estorbar con carnalidad el reino de Dios. ¿Por qué es importante desear por más pastores que sean levantados, que sean capacitados, que sean sostenidos para avanzar más el reino de Dios? Porque es importante asistir a esa reunión donde se requiere la aprobación de la iglesia para la expulsión de un miembro, para avanzar el reino de Dios. Mis hermanos, la iglesia no es cualquier cosa, es la que ha recibido la administración de las llaves bajo la superintendencia de Cristo, la guía del Espíritu Santo y la dirección de su bendita palabra. Que eso se quede en nuestras mentes en esta lección. Y en segundo lugar, queridos hermanos, déjenme consolarles diciéndoles que sus pecados han sido perdonados, hermanos, que su maldad ha sido lavada, que ya no hay más deuda de ustedes para con Dios, que Cristo lo ha pagado todo, que ustedes tienen paz con Dios y comunión con Dios. Y mis hermanos, Cristo dijo en esta cena que llegaría un momento en donde la tomaríamos en su reino. Esta cena es el anticipo de lo que vamos a gozar en la eternidad: comunión con el Trino Dios en la faz de Jesucristo. Amados hermanos, coman y beban de este pan y de esta copa, recordando que han sido lavados y que esperan la vida eterna, la vida bienaventurada. Oh, y aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Cuando comemos pan y bebemos vino, se les anuncia que ustedes no. Se les anuncia que para ustedes las puertas están cerradas si no se arrepienten. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Niños, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos.